Hermanos, bienvenidos a la clase de los viernes y vamos a continuar con Apocalipsis 10. El miércoles estudiamos Apocalipsis 9, hoy Apocalipsis 10. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes siguen con atención la lectura de la palabra. Dice así la palabra santa e inspirada del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Que el Señor nos ayude a entender su palabra, y vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias una vez más porque eres bueno, eres bondadoso, eres nuestro proveedor, Señor, que nos sustentas todos los días con la comida material, pero también con la comida espiritual. Cuando Jesús, nuestro Señor, después de 40 días de ayunar y tuvo hambre, el diablo lo tentó, pero el Señor le dijo en una de las tentaciones: no solo de pan o de comida o de alimento vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Señor, este pasaje que vamos a estudiar, Apocalipsis 10, ha salido de tu boca, porque tú has dado con tu aliento tu palabra, como dice Pablo a Timoteo. Toda la palabra es inspirada por Dios, es decir, exhalada, dada de la boca misma de Dios. Y por eso queremos pedirte, Padre, que nos des de tu Espíritu Santo, que conoce aún lo profundo de Dios, para que con su sabiduría divina podamos nosotros navegar y entender un poquito este capítulo tan hermoso de Apocalipsis 10. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir repasando, ¿verdad?, este pasaje de Apocalipsis 10. Y como vimos la clase pasada con Apocalipsis 9, tengan abiertas sus Biblias, vamos a verlo a grandes rasgos, pero eso no quiere decir que no podamos sacar lecciones importantes de este pasaje. ¿Ok? Recuerden que todo esto es la revelación del Señor Jesucristo a su siervo Juan para toda la iglesia. Y conforme hemos avanzado en nuestro estudio, hermanos, la clase pasada fuimos testigos de los
terribles juicios de las trompetas, ¿se acuerdan? Específicamente de la trompeta 5 y 6. Ahí presenciamos el horror de los juicios de Dios, de cómo del pozo del abismo, ¿verdad?, salen las fuerzas satánicas, son desatadas y cae el juicio de Dios sobre la humanidad impenitente o la humanidad que no se arrepiente. Y miramos también cómo la humanidad sin el Evangelio, sin la gracia de Dios, a pesar de todos los juicios de Dios, no se arrepiente. Porque para el arrepentimiento verdadero se necesita, como dice el rey David, que Dios cree en nosotros un nuevo corazón. ¿Ok? Bueno, sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 10, hermanos, van a notar un fenómeno interesante que es una pausa, porque está ubicado entre la trompeta número 6 y la 7. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 9, el ángel tocó la quinta trompeta, la sexta trompeta, y deben ser, ¿cuántas trompetas? 7. La séptima se va a tocar hasta Apocalipsis 11, versículo 15, cuando dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, es decir, la trompeta número 7. Y eso también, hermanos, nos recuerda otro paréntesis o interludio en Apocalipsis, a ver dónde está, en Apocalipsis capítulo 7, porque en Apocalipsis 6 se empieza a hablar de cuántos sellos, 7 sellos, ¿verdad? Y entonces, conforme se va desarrollando los sellos, Apocalipsis 7 introduce un paréntesis para animar al pueblo de Dios que está en el mundo y que también sufre persecución y los estragos, ¿verdad?, de la humanidad pecadora. Y entonces vemos que Dios sella a su pueblo representado por los 144,000 y que está compuesto de toda clase de personas sobre la faz de la tierra. Y luego, cuando empiezan las trompetas, empezamos a ver que hay un desarrollo, y cuando llegamos al 10, antes de que termine la última trompeta, hay también ese interludio, ese paréntesis que sirve para animar al pueblo de Dios también. Recuerden que Apocalipsis se escribió para consolar, fortalecer, animar, motivar al pueblo de Dios que vive entre la primera y la segunda venida de Cristo y que experimenta el odio del mundo que no conoce a Dios, como también sufre por los juicios que, aunque van dirigidos a la humanidad que no se arrepiente, pero pues vivimos en el mismo mundo, ¿verdad? Y sufrimos los estragos. Y entonces, el Señor, hermanos, nos presenta este paréntesis, esta pausa para refrescarnos y recordarnos, ¿verdad?, qué está sucediendo. Como vimos en el capítulo 9, Dios es soberano en medio de los juicios que Él envía. Y aún el diablo y sus ejércitos están bajo su autoridad. En cambio aquí, hermanos, el Señor hace una pausa para recordarle a la iglesia que igualmente en medio de los juicios, en medio del caos que hay en el mundo, la iglesia está protegida, pero de una manera muy importante, la iglesia, como dice en el último versículo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En medio de los juicios, la iglesia no debe parar de ¿qué? De predicar el evangelio. No debemos paralizarnos ante los problemas
ante la persecución, ante los juicios de Dios sobre los pecadores que no se arrepienten. Porque la única manera de ser libres del juicio de Dios es por medio de la predicación del evangelio de la salvación. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo Apocalipsis 10 alienta nuestro corazón, nos anima para continuar con nuestro ministerio. Vamos a ver por medio de esta imagen del ángel fuerte, pues que obviamente nuestro Señor Jesucristo es dueño sobre toda la creación, porque este ángel, como dice William Hendrickson, un comentarista reformado que escribió un comentario a Apocalipsis, dice que este parece ser un ángel gigante, muy grande, ¿verdad? Que pone un pie en medio del mar y otro en la tierra, pues que para nosotros como seres humanos son los dos ámbitos, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio sobre el cual se desarrolla nuestra vida. Y entonces Cristo es soberano sobre toda la creación. Y además también vamos a ver que en medio de los juicios, la iglesia está llamada para recibir la palabra, para asimilarla, para gustarla, para digerirla, con la imagen de la comida, ¿verdad? De comer la palabra, pero con el propósito de ¿qué? De seguir proclamando el evangelio. Entonces, vamos a ver este ángel fuerte, hermanos, en los primeros versículos, cuando dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, entonces no tenemos que detenernos en muchos detalles, pero sí podemos ver que todas estas descripciones apuntan a algo. Primero, es una imagen muy impresionante. Hay otro mensajero celestial, un ángel fuerte, que aunque es fuerte, pero él viene del cielo. Y esa expresión significa que es enviado por Dios. ¿Ok? Pero además, si ustedes se dan cuenta, ¿qué caracteriza a este ángel fuerte, hermanos, en la descripción que se nos da de él? ¿A quién se parece este ángel fuerte? A Cristo, ¿verdad? Y eso nos lleva a Apocalipsis 1, donde está la visión de la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Ok? Ahí vemos que en ese sentido se parece a Cristo. Y algunos piensan que es Cristo, pero no estamos seguros porque a Cristo nunca se le llama ángel, exacto. Entonces, tiene ciertas características de Cristo, pues porque los ángeles elegidos, pues también comparten, ¿verdad?, de la gracia de Cristo, de los beneficios de Cristo. Y entonces vemos que hasta en esta visión de este ángel fuerte, ¿quién está detrás? Pues Dios y particularmente nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero noten, hermanos, que viene envuelto en una nube. Y ya la nube, ¿qué nos recuerda? La segunda. Sí, pero antes de mirar adelante nos recuerda que, ¿verdad que sí? La presencia de Dios, ¿verdad? En el desierto, el Antiguo Testamento. También nos recuerda Daniel 7:13, donde este Hijo de Hombre viene, ¿verdad?, entre las nubes para recibir el reino eterno del anciano de días. Y claro, también en Apocalipsis 1:7, en la visión del Señor Jesucristo, se nos dice que, lo que dice la hermana, he aquí viene con las nubes. Entonces las nubes reflejan la presencia poderosa de Dios, pero también reflejan la gloria de Dios, la majestad de Dios. ¿Y cómo era su rostro? Como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, son los mismos rasgos que vemos de
la revelación de Cristo en Apocalipsis 1. Y también en la transfiguración, ¿se acuerdan? La luz resplandeciente. Y bueno, si ustedes recuerdan, hermanos, en Apocalipsis 9 se habla del pozo del abismo, ¿se acuerdan? El pozo del abismo, de donde salía humo como de un gran horno. En cambio, aquí no vemos, por así decirlo, la presencia del mal, sino la presencia gloriosa de Cristo que tiene control sobre las tinieblas. Es decir, la maldad en el mundo no opaca la gloria y la belleza de Cristo. ¿Ok? Así que entonces, este ángel fuerte parece que no es Cristo, pero se parece a Cristo en las características que se le atribuyen. ¿Y ahora qué hace? Pues dice que pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clama con voz de ¿qué? Como ruge un león. Y bueno, ya recordamos nosotros que a Jesús en Apocalipsis 5:5, vamos a verlo, en Apocalipsis 5:5 se le llama ¿qué? El león de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que es como un ángel gigante que además clama como con voz de león y eso nos recuerda a Cristo. Pues simboliza dominio absoluto, soberanía universal. Entonces, el capítulo 9 que nos habla de los juicios de Dios y el diablo y sus demonios que están atacando a la humanidad, nos pintan un cuadro tenebroso, pero Apocalipsis 10 nos recuerda que en realidad el diablo no es el dueño de este mundo. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Entonces, el mar y la tierra están bajo los pies de nuestro Señor. Recuerden además que en el Antiguo Testamento el mar para los judíos era muy imponente y los judíos pues no decían vamos a la playa, ¿verdad? Como nosotros. En la antigüedad, si ustedes se tratan de poner en la mente de los antiguos, ¿verdad? En que no hay la tecnología de hoy y uno se pone enfrente del mar. El mar de por sí es que imponente. Como le digo a los niños cuando vamos al mar, a la playa, obedece las reglas, porque si tú no obedeces las reglas del mar, el mar te va a ¿qué? A comer, te va a matar, te va a destruir. Y entonces el hecho de que el ángel tenga un pie en el mar denota que las fuerzas ocultas, ¿verdad?, del mar, por así decirlo, están bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, esto nos recuerda que el Señor Jesucristo no solamente es soberano en la salvación, sino también es soberano en toda la creación. El Señor de la redención es el mismo Señor de la creación. Entonces, nosotros creemos en un Cristo que no habita solo en el templo, por así decirlo, o que está limitado a 4 paredes. No, Él es el Señor que gobierna toda la creación. Y de ahí pasamos a la siguiente sección, hermanos. Del 4 al 7, ahí leemos, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vean, interesante. Hay algo muy interesante aquí porque se nos habla ahora, ya no se nos habla del ángel, sino se nos habla de 7 ¿qué? Truenos. Recuerden que los truenos no son personas que hablen, pero están personificadas, es decir, como si fueran seres personales. Pero parece ser que
la presencia de este ángel fuerte provoca que los truenos hablen también. Tan imponente es la presencia de este ángel fuerte. Y además, una vez más se introduce el número, ¿qué? 7. Entonces, esta voz que se va a escuchar de estos truenos es una voz potente, es una voz con mucho poder y dominio. Es un mensaje claro y definido que se va a dar. Y por eso el apóstol Juan agarró su libretita, ¿verdad? Y agarró su pluma para empezar a ¿qué? A escribir lo que él estaba escuchando, pero se le dijo que no lo hiciera. El cielo, por así decirlo, Dios le dice, no lo escribas, sino, ¿qué es lo que debes hacer? Sella las cosas. Bien interesante esto. Sella las cosas. Y ya hemos visto antes en Apocalipsis, ¿qué? En Apocalipsis capítulo, sí, ¿dónde empieza? En Apocalipsis 5, cuando en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera. Y ahí se da a conocer el plan de Dios para toda la humanidad. Y ahora el ángel fuerte que hace que los truenos emitan su voz, el Señor le dice a Juan, no escribas lo que oyes, sino séllalas. Interesante, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando hablamos de los sellos? Pues Juan lloraba porque nadie podía romper los sellos para que se diera a conocer lo que iba a suceder. Ahí ese libro estaba sellado con 7 sellos. Aquí vemos que este ángel fuerte también tiene ¿qué? Un libro, nada más que este es un librito. Entonces, el libro sellado con 7 sellos en Apocalipsis 5 y 6 y 7 parece que es como el libro que contiene los decretos y los planes completos de Dios para toda la humanidad. Pero este libro, que es más pequeño, es un librito, pues parece que contiene información, la misma información ahí, pero de una manera más específica, más enfocada. Pero cuando Juan se dispone a escribirlo, el cielo o Dios le dice, no lo hagas, séllalas nada más, como diciendo, en lugar de revelarlas, ocúltalas. Algo así, ¿verdad? Porque esa es la idea del sello de acuerdo al contexto que ya vimos antes. Si algo está sellado, no se puede dar a conocer. Y aquí Dios le dice a Juan que no lo escriba, sino que lo selle. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿La verdad? Exacto. La hermana dice cosas que no podemos comprender y ese es un principio en la teología reformada, en la iglesia reformada, de que debemos quedar satisfechos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestras confesiones de fe, como la confesión belga, la confesión de fe de Westminster, nos enseñan lo que Pablo también le dice a los corintios, que no debemos pensar más allá de lo que está ¿qué? Escrito. Y la revelación que Dios nos da en su palabra es lo que necesitamos para nuestra salvación. Y no debemos inquirir o investigar en las cosas que Dios no ha querido revelarnos. ¿No así lo dice también Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así dice la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios ha revelado es lo que debemos estudiar, es lo que debemos memorizar, es lo que debemos obedecer, es lo que debemos practicar. No debemos ir más allá de lo que está escrito. Además, si ustedes recuerdan, en 2 Corintios 12, me parece, cuando el apóstol Pablo fue trasladado al tercer cielo, dice que él escuchó palabras
que el hombre no puede, ¿qué? Explicar, no puede comprender, no puede comunicar. Entonces, estamos llamados, especialmente cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, para que no estemos especulando, inventando lo que probablemente el ángel o estos 7 truenos estaban diciendo. Y entonces, con base a lo que no sabemos, se construye toda una historia exorbitante, temeraria, que en lugar de dar consuelo al pueblo de Dios, infunde miedo al pueblo de Dios. No debemos nosotros hacer eso. No debemos andar adivinando o especulando, sino que lo que Dios ha revelado es lo que tenemos que comunicar, enseñar, proclamar. Y hasta ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dejado al menos más claro que estos 7 truenos que hablaron? Pues que Dios es soberano sobre toda la creación. Él es el Señor soberano sobre toda la creación y Él es glorioso. Pero ¿qué sucede después del 5 al 7? Dice, el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería, ¿qué? Más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, ¿qué iba a suceder? El misterio se iba a, ¿qué? A consumar, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y hermanos, otra vez, Apocalipsis está lleno de alusiones o referencias al Antiguo Testamento. Y este pasaje, del 5 al 7, pues está lleno también de referencias específicamente al libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Es la misma imagen, ¿verdad? Donde el varón vestido de lino levanta sus manos al cielo y jura sobre los tiempos finales. ¿Ok? Bueno, eso quiere decir que este ángel entonces no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un ángel que se parece a Cristo en las descripciones que se le da, pero no es Él. ¿Cuál es la importancia de que jure, hermanos? A ver, ¿cuál es la importancia de que jure este ángel? Bueno, pensamos que el juramento, cuando lo estudiamos en la Escritura, se debe hacer primeramente solo en el nombre de ¿quién? De Dios. Entonces, eso quiere decir que este juramento es correcto. El ángel jura por Dios y lo describe ¿de qué manera? Lo describe como el que vive por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que tenemos a un Dios vivo, no está muerto. Y cuando dice por los siglos de los siglos, es un Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Además, que este Dios es el creador de los cielos y de la tierra, ¿ok? De todas las cosas. Por eso dice que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en ellas. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, ¿por quién debemos jurar? Solamente por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el creador y el sustentador de todo lo que existe. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, al final del versículo 6 hay una frase interesante que dice que el tiempo no sería más. Así se ha traducido aquí en la Reina Valera 60, pero otras versiones traducen de manera diferente y creo que una mejor traducción, como dicen muchos comentaristas de la Escritura, que de acuerdo con el contexto no quiere decir que el tiempo se va a acabar, sino lo que quiere decir es que ya no habrá más demora, ya no se va a posponer más, sino recuerden que aquí Juan en estas visiones nos está hablando de juicios acumulativos, temporales, breves, algunos más largos, que están apuntando al juicio, ¿qué?
final. Y entonces cuando dice, y el tiempo ya no será más, quiere decir que con estos juicios de Dios, con estas revelaciones, Dios le está mostrando a Juan y a la iglesia que ya no se va a posponer más el tiempo, sino que Dios llevará a cabo todo su plan para la humanidad. Entonces, eso quiere decir que al sonar la séptima trompeta, el misterio de Dios, como dice aquí, es decir, el evangelio, ¿verdad?, proclamado a las naciones, llegará a su meta final. Eso quiere decir que los juicios de Dios sobre la humanidad no son un fin en sí mismos, sino que apuntan al propósito final de Dios. También nos recuerdan que el sufrimiento tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Pero especialmente ¿para quién? Para los cristianos. Porque para los que no se arrepienten, el sufrimiento será eterno, sin fin. ¿Ok? Eso también nos enseña que nuestro Dios es un Dios sabio que conduce la historia a su destino final. Y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Y la promesa más grande que tenemos ahora, ¿cuál es? La segunda venida de Cristo, cuando todo el plan de Dios será consumado. Bueno, si seguimos avanzando, llegamos a la tercera y última parte de este pasaje, cuando dice allá en el versículo 11 que ese ángel fuerte que habla le dijo a Juan, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, este ángel fuerte tiene el librito en su mano y se le ordena a Juan por Dios, por el Señor Jesús, que tome ese librito de la mano del ángel y además que lo coma. Él va, toma el librito, ¿verdad? El ángel le da el libro. Noten que el ángel, aunque es muy fuerte, no niega el librito a Juan, sino que él obedece la orden de Dios y le da el librito y le dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, Juan, ¿qué es lo que hace? Pues él lo come, dice que efectivamente fue dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido su vientre quedó ¿qué? Amargado, ¿verdad? Amargó su vientre. Y al final le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, lo primero que nos llama la atención, como dijimos hace rato, es que a diferencia del libro sellado con 7 sellos, este librito está abierto. Está abierto. Está disponible, ¿verdad? Está disponible. Y a Juan se le ordena que lo coja con las manos, lo tome con las manos y se lo lleve a la boca. Coma el libro. Y bueno, eso nos recuerda también al profeta Ezequiel, que también se le mandó comer, ¿verdad? Vamos a verlo en Ezequiel 2 y 3. Ahí se nos habla de algo parecido, ¿verdad? Cuando dice del rollo que ve en el versículo, capítulo 3 dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y habla a la casa de Israel. Y dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, ¿qué? Dulce, dulce como miel. Y eso es lo que vemos también aquí en Apocalipsis capítulo 10, que Juan come el librito que era dulce como la miel. Bueno, ahí tenemos entonces esta semejanza entre Ezequiel y Juan comiendo la palabra de Dios. Y entonces, a ver, para que no me pierda en mis notas, vemos allá que
comer el libro, como dicen esos comentaristas reformados, comer el libro significa que como Juan y los pastores y los cristianos en general que van a comunicar el evangelio, como es la última orden que hay en el versículo 11, no pueden comunicar el evangelio, compartir la verdad de Dios, si primero no aceptamos la palabra, si primero no la estudiamos, si primero no la internalizamos, porque esa es la idea de comerla, que entra ¿a dónde? Adentro de nuestro ser, de meditar, de gustar y ver que es bueno el Señor, como dice el salmista. Entonces, la palabra para el cristiano no debe estar solamente en la mente, sino debe estar en el corazón. Debemos comer de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vean el efecto de la palabra. Es dulce en la boca. Salmo 119, 103. Vamos a verlo. Salmo 119, 103 dice allá la palabra del Señor así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y esa idea de la miel entonces trae alegría al corazón, trae gozo, trae el consuelo de que Dios nos ha perdonado, de que hemos sido adoptados en la familia de Dios, de que por medio de la fe hemos sido ¿qué? Justificados y que tenemos seguridad de la vida eterna. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios es dulce como la miel. Y eso es lo que sucede cuando leemos la Escritura, ¿cierto o no? Leemos la Escritura y decimos, Señor, gracias, nos ilumina, nos motiva, es como la miel dulce a nuestro paladar y la disfrutamos, pero al mismo tiempo, hermanos, ustedes saben que cuando nosotros hemos sido transformados y vamos a compartir el evangelio, ¿qué experimentamos de la gente de alrededor? ¿Aceptación o rechazo? Rechazo. Odio, hostilidad, desprecio. Y bueno, el apóstol Pablo es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo él imitó a su Señor Jesús, que al predicar la palabra sufrió el odio de sus enemigos. ¿Dónde estaba Juan cuando Dios le reveló Apocalipsis? Estaba en una cárcel, en una isla llamada Patmos. Y él lo dice claramente al final. Estaba ahí por causa de ¿qué? Por causa del testimonio de Dios, de la palabra de Dios, por causa de Jesús, por causa del evangelio. Entonces, por un lado, la palabra de Dios es de mucha bendición, pero la palabra de Dios también hace que se revelen las verdaderas intenciones de los corazones de los que no creen en el evangelio. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, pero especialmente como pastores que predicamos y enseñamos la palabra, pues se nos recuerda que debemos conocer la palabra, memorizar la palabra, internalizar la palabra, pero también se nos recuerda que incluso dentro de la iglesia no siempre seremos bien recibidos. Siempre va a haber un odio, desprecio, indiferencia, y uno como predicador, maestro de la palabra, te gozas en la palabra, pero al mismo tiempo uno experimenta tristeza, uno experimenta a veces temor, etcétera, etcétera, por las reacciones negativas dentro de la misma iglesia, pero especialmente fuera de la iglesia. Y eso también nos recuerda que como pastores, predicadores, no debemos ser ingenuos, de que todos nos van a ver como moneditas de oro. No, sino que produce odio ante la predicación de la palabra. Y entonces, varios comentaristas, me gusta mucho cómo ellos terminan para concluir el versículo 11 que le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
parece que Dios a través de este ángel le está confirmando a Juan lo que ya Jesús les había encargado en la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas, ¿qué? A todas las naciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ante el peligro, ante los juicios, ante la persecución, ¿la iglesia debe quedar paralizada? No, la iglesia debe continuar con la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, no nos intimidemos. Recordemos que el Señor es soberano. Cuando dice que había un arco iris en la cabeza de este ángel, ¿qué nos recuerda el arco iris? El pacto que hizo Dios con Noé, que abarca toda la creación, pero también dentro de ese pacto vemos qué cosa de Dios. Vemos su compromiso, vemos su fidelidad. Él es el Dios fiel a su pacto y nunca abandonará a su iglesia en medio de la persecución o de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué debemos ocupar nuestro tiempo? ¿En especulaciones? ¿En nuevas profecías? ¿En nuevos sueños y revelaciones? No, en el librito abierto. Es decir, en el mensaje que Dios ha revelado a su iglesia. Y finalmente, como dijimos en el versículo 11, Apocalipsis 10 nos recuerda nuestra misión otra vez. Que la misión de la iglesia no es política, la misión de la iglesia no es solamente social, la misión de la iglesia no es económica, incluye todo ello, pero la misión de la iglesia es la predicación del evangelio, el evangelismo, el compartir el evangelio, el invitar a otros para que vengan y conozcan del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Muy bien. Preguntas, hermanos, antes de cerrar con nuestro estudio. Apocalipsis 10. Sí. ¿El rito se refiere a la Biblia? Sí, la mayoría de los intérpretes creen que a diferencia del libro sellado con 7 sellos, que se refiere como a todos los decretos de Dios, el librito contiene el evangelio, el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? ¿No puede ser que el librito contenga lo que los 7 truenos decían? ¿Cómo? Que el librito contenga lo que los 7 truenos decían. ¿Que lo contenga o no lo contenga? Que lo contenga, ¿no puede ser? Y yo creo que sí, porque el evangelio mismo contiene, ¿verdad? El plan de Dios, pero específicamente el plan de redención y de salvación para la humanidad. Entonces, creo que es una cuestión de énfasis, hermana, y no debemos ser muy tajantes, porque como es un libro simbólico, creo que más bien el libro sellado con 7 sellos muestra los planes de Dios para lo que va a acontecer entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y el librito, como veíamos o tratábamos de entender aquí en Apocalipsis 10, va más en la dirección de que el trabajo de la iglesia en medio de la persecución o entre la primera y la segunda venida de Cristo es la proclamación del evangelio. Principalmente incluye el evangelio, pero algunos piensan que también se refiere a la totalidad de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que Dios nos ha revelado. Sí. Correcto. Y entonces, eso que dices, de hecho, ayuda a entender, creo un poquito más, porque el libro sellado con 7 sellos, hermana, es cuando el Señor mismo, el Cordero inmolado, empieza a desatar los sellos, está desplegando, desarrollando, revelando lo que está contenido en ese libro. Y algunos comentaristas dicen que ese librito es como
una revelación específica, ¿verdad?, de lo que la iglesia debe hacer entre la primera y segunda venida de Cristo, que en resumen sería seguir con la predicación y la enseñanza del Evangelio de la salvación. Entonces, ¿coinciden? Sí, sí coinciden, pero creo que el énfasis es más en que el Señor, por medio de Juan, le está diciendo a la iglesia, enfóquense en lo que Dios ha revelado. Y claro, en medio de la persecución, la única manera de ser librados del juicio de Dios es aferrarnos al Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, no hay preguntas completamente, una explicación completamente satisfactoria, ¿verdad? A veces como es cuestión de énfasis, en este caso, ¿verdad? En Apocalipsis 10. El librito abierto y el libro sellado con 7 sellos. Entonces, no están desconectados, pero como que este es como el despliegue, como la revelación, ¿no?, de lo que viene a lo largo de la historia. ¿Ok? Hermano Julio. Se nota como en el librito, no sé si también está más en la experiencia que produce el libro. También, correcto. Trata más de explicarnos las experiencias. Así es. Así es. Experimentamos la dulzura Sí. de la palabra, pero junto con, y más como Juan está hablando a los de ese tiempo Sí. que estaban siendo perseguidos. Y por un lado estaban experimentando la bendición de Exacto. Dios, pero empezaban a experimentar también las dificultades. Sí. Sería el Sí, amargo del sí, sí, sí. Y claro, ¿qué es aquello que nos nutre? Pues no son, como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas que le corresponden a Dios, sino la palabra revelada de Dios. Entonces nuestro deber es, como decíamos, internalizar la palabra, meditar en la palabra, gozarnos en la palabra y vivir la palabra. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre Apocalipsis 10? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que en medio de la persecución, de los juicios, seamos fieles al Evangelio. Sí, hermano. Me gusta lo que hizo al principio, hermano. Sí. Recordarnos lo que sucedió en los capítulos del 5 al 7. 7. Cómo está, es como sistemáticamente lo que está haciendo Juan. Sí. Ya no lo presentó de una manera, ahora lo presentó Sí. de otra. Y recuerden que no está hablando de diferentes tiempos y épocas, sino está hablando de lo que va a ir sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, pero nos da diferentes ángulos, ¿verdad? Por un lado, en el 9 vemos los juicios de Dios, ¿no? Sobre la humanidad propiamente, porque se acuerdan en las otras trompetas con los jinetes, vemos el juicio de Dios sobre la creación propiamente. Y ahora en Apocalipsis 10 nos quiere mostrar que en medio de todo ello precisamente es el Evangelio lo que sostiene y dirige al pueblo de Dios en medio de la persecución. Y de que pertenecemos a un Dios soberano, soberano en la creación, soberano en la redención también. ¿Ok? Se nota que Juan tiene una forma de comunicar lo que está diciendo. Sí, claro, así es, así es. Habla de los 6 sellos, antes de los 7 sellos. Sí. Sí, son diferentes visiones que tiene, que muestran diferentes aspectos de todo lo que acontece entre la primera y segunda venida de Cristo. Y claro, como dijimos, todo esto va apuntando hacia el juicio final y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Bueno, al menos, ¿verdad? Es un intento. Ojalá que eso los estimule más a ustedes para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Y si se interesan en algunos títulos, comentarios, hablen conmigo y yo puedo recomendarles algunos libros, ¿verdad?, que utilizo para mi preparación del estudio de Apocalipsis. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo que nos diste de meditar en tu santa palabra. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo reconocemos la profundidad y la variedad que hay en tu palabra. Señor, nuestra mente es finita, pero por eso quieres que nos centremos en lo que es revelado por ti para nuestro beneficio, para nuestra
nuestro fortalecimiento y nuestra confirmación en el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.